bueno, como que lo tenemos recopilado de charlas, entonces hay cosas que hay que ir modificando o es difícil encontrar bibliografía, ¿sí? Por eso está bueno que tomen buenos apuntes hoy sobre este tema. Y bueno, hoy encontré justo, me desperté mucho más temprano y encontré cosas que venía buscando hace rato. Así que, bueno, por eso el que subí no es el mismo. Es el mismo, agregué unas cositas que están en lo otro. Yo igual, cuando termine la clase, se los subo de vuelta. Pero bueno, no es que tiene errores, sino que agregué un par de cosas más. Les pido disculpas, a mí siempre me gusta que lo tengan ya listo, pero bueno, hoy encontré esto que venía buscando hace tiempo y no lo quise dejar de sumar, ¿sí? No sé si esperar un poco más, porque si entran, como tengo ese problema, me tiene que salir de la clase y entrar. A ver, ¿alguna otra pregunta? No veo la hora de volver a clase, chicos. Esto es tan feo esto de no verlos. Espantoso, pero bueno. Ojalá que podamos volver, o por lo menos puedan volver para el primer cuatrimestre, para poder hacer algún práctico. La verdad que es horrible. Si escuchan algún grito, pido disculpas. Mis mellizos están abajo, los están cuidando y por ahí pegan algún gritito. Pero con el auricular no se me escucha bien, así que prefiero hacerlo así, ¿sí? Estoy acá encerrada. Las clases, bueno. Bien, bueno. Entonces, siguen entrando. Que no tengo drama, que siguen entrando. Lo que no quiero es interrumpir. Hello, Moto. Ramiro, escucha, estoy en clase, te llamo, ¿vos te vas al campo? Estoy para empezar la clase, acá están los chicos escuchando. ¿Te vas al campo? Ah, bueno. Bueno. Ah, bueno, te llamo en un rato. Bueno, chao. Bueno, entonces vamos a compartir y entraréis al Drive para que puedan entrar todos, ¿sí? Espera. Yo no voy a poder, no sé si están los ayudantes hoy, no voy a poder leer, así que si quiere alguno cortarme si hay una pregunta escrita y decírmela, mejor, ¿sí? No tengo drama. Me gusta que pregunten, ustedes ya saben. Acá. Presenta. Bueno, antes que, bueno, yo estoy presentando, les quería decir que, bueno, ahí les subí dos cosas como también para que hagan ese ejercicio. Cuando hay, les va a pasar, yo creo, hagan pequeños, hagan grandes, que haya enfermedades, que se vayan actualizando. Eso es lo que yo siempre hago hincapié, que ustedes sepan buscar ya recibidos, les pase que algo se modifique. Por ejemplo, esta enfermedad que no está tan publicada y que cada tanto ir buscando. Hoy en día es mucho más fácil, no tenemos que ir a libros, tenemos que ir a Google, pero a Google está bueno que sea académico, ¿sí? Y no les hablo del super paper de, no sé, Cambridge, pero por ahí hay publicaciones de acá, de reporte de casos, de un montón de cosas que para mí lo importante de esta materia es que aprendan esto, pero también que se lleven ese concepto de hacer búsqueda bibliográfica, ¿sí? De buscar, de actualizarse. Hoy en día es muy fácil, entonces por eso yo les subo algunas publicaciones como para que vean medianamente, y la idea es que hagamos un práctico de eso, que bueno, tenemos que poner fecha ya para eso, para que hagan ese ejercicio, ¿sí? De búsqueda bibliográfica y bueno, y de actualización. ¿Sí? Perdón que sea pesada, pero me parece como una herramienta que hay que usar. Bien. A ver si alguien puso algo más. Voy a entrar acá. Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Si no se ve, avísenme. Y yo ya no los veo más. Vamos a entrar a hablar. Habíamos empezado con tristeza. Ya no me acuerdo qué habíamos visto, así que arrancamos de cero, ¿sí? Ay, ay, ay. Vamos de vuelta. Vamos con... Acá. Bueno, el complejo tristeza
clásicamente estaba compuesto por 3 enfermedades, ¿sí? En realidad, anaplasmosis, babesiosis por Babesia bovis y babesia por Babesia bigémina. Hoy en día, que hoy lo vamos a ver, incorporamos tripanosoma, ¿sí? Pero todavía no es parte del complejo tristeza, pero como produce los mismos signos clínicos y ya está presente en nuestro país, nosotros lo empezamos a incorporar. No hay mucha bibliografía, si no hay poca de esto, de tripanosoma hay menos. Pero bueno, me pareció que hay que incorporarlo porque hay casuística en Santiago del Estero, ¿sí? Existe. Otra cosa que ya les digo, cuando ustedes rindan tristeza, me lo dividen en las 4, ¿sí? Por ahí me quieren hablar de babesiosis como un conjunto y no, porque nosotros lo damos separado, ¿sí? Son 4 enfermedades. Por favor, den las 4. O sea, tienen que estudiarlo separado, no me pueden hablar de babesia, ¿sí? Porque nosotros lo damos separado y van a ver que cada especie tiene sus signos clínicos y se puede diferenciar. Entonces, estudienlo así, porque así lo damos. Bueno, vamos a empezar dentro del complejo tristeza con anaplasmosis. Es una enfermedad infecciosa, transmisible, es de curso agudo, junto con babesiosis, integran el complejo tristeza, ¿sí? Que es lo que les acabo de decir. Que es caracterizado por afectar a bovinos, esto es muy importante, mayores de 1 año, con aumento de la temperatura, anemia, ictericia y les diría decaimiento, ¿sí? Por eso se llama tristeza. Lo primero que te dicen es, los animales están tristes, ¿sí? Entonces tienen fiebre generalmente, anemia e ictericia. Bueno, en cuanto a anaplasma, es una riqueza. En bovinos va a afectar, el agente etiológico es anaplasma marginale y en ovejas y cabras anaplasma ovis, ¿sí? Anaplasma centrale carece de poder patógeno, ¿sí? En bovinos y se lo va a usar para las vacunas, ¿sí? Porque produce inmunidad cruzada. Entonces, las vacunas contienen anaplasma centrale, que es apatógena, pero produce inmunidad cruzada contra anaplasma marginal. Sí, la usa. Es un parásito intraeritrocitario obligado y, como se lo ve, dentro de los eritrocitos se agrupa en cuerpos de inclusión, ¿sí? Pero puede llegar a estar libre en plasma o médula ósea, pero generalmente está dentro del eritrocito. Así se ven, ¿sí? Los cuerpos de inclusión. La foto es nueva. Esto lo saqué de esa presentación que encontré en INTA, que se la subí. Nada, tiene fotos un poco más lindas y algunos cuadros, algunos conceptos que me gusta cómo los recalca, lo puse tal cual ellos, corté y pegué, ¿sí? Para que lo tengan hoy acá. Pero sepan que esto no es mío, esto es de INTA. Bueno, esta foto espantosa, a ver si lo achico se ve mejor. Es para que vean. Este es un libro de parasitología. Esto lo vamos a diferenciar hoy. Babesia bovis, ven, se ve como si fuera un antifaz. Así se ve, este es el eritrocito. Babesia bigémina es, no es recto, sí, tiene como un ángulo. Y esto sería el cuerpo de inclusión, para que vean también la diferencia de tamaño. Cuerpo de inclusión dentro del eritrocito, ¿sí? Esto es importante para poder clasificarlos en base a la observación en el microscopio. Yo ya puedo, más o menos, ya puedo decir qué agentes, ¿sí? Bueno, en cuanto a la epidemiología, la distribución es amplia, es más amplia que Babesia, ¿ves? Compromete mayor cantidad de territorio que Babesia. ¿Por qué? Por su patogenia, ya vamos a ver por qué. En Argentina, la distribución de la gente abarca desde el norte hasta el paralelo 33 sur, que sería, no tengo el mapa acá, bueno, abarca principalmente todo lo que es el NOA y NEA, y parte de Córdoba, Corrientes, Santa Fe, ¿sí? Catamarca y Santiago del Estero. Lo que tiene es que eso sería lo clásico. Ustedes van a hablar, en realidad, se habla de las zonas de garrapatas, ¿sí? Hay zonas de Argentina que tienen garrapatas y hay zonas de Argentina que no tienen garrapatas, ¿sí? A partir del paralelo 33, para abajo, técnicamente no hay garrapatas.
y para arriba sí. Entonces, ¿por qué es tan importante la garrapata? La garrapata de por sí molesta al animal, ¿sí? Como es un hematófago, si está muy infectado puede llegar a producir una anemia, produce lesiones a veces en el cuero, ¿sí? Entonces produce esa molestia, produce pérdida de peso y pérdida en carne y hasta en leche, ¿sí? Entonces ya la garrapata de por sí es un agente que uno trata de erradicar. Y encima es vector de esta enfermedad, ¿sí? De tristeza. Entonces, por eso es que la zona del norte del país, que se sabe que tiene la garrapata, se le llama zona sucia. A la zona sur se le llama zona sur de este paralelo 33, se le llama limpia de garrapata. Ojo con esto porque por eso lo mezclan mucho con aftosa, que también tiene diferentes zonas y son medio parecidas. Pero diferencienlo, si una cosa es zona limpia y zona sucia de garrapata y otra cosa son las zonas de aftosa. Se mezcla, por eso lo aclaro ahora, para que cuando veamos, ya no sé si el lunes, tengo que ver cuándo puede dar el doctor mastitis, lo diferencien, ¿sí? Es medio parecido, pero entonces a veces se lo mezclan. Bueno, entonces eso sería cómo se dividen las zonas por la garrapata. Porque es importante la garrapata de vuelta porque transmite esta enfermedad, ¿sí? El tema es que ya van a ver, babesia es solo transmitida por la garrapata. En cambio, anaplasma es transmitida por otros vectores, como insectos hematófagos. Entonces, el límite inferior no es tan estricto como el de babesia, ¿se entienden? Porque no es solo transmitido por la garrapata. Entonces, eso hace que pueda verse mucho más al sur. También tiene que ver con que en los últimos años, a medida que se avanzó con la utilización de la soja, todo lo que es la zona pampeana, que siempre había sido agrícola, empezó a ser mucho más agrícola, estoy hablando de los últimos 20 años ya, ¿sí? Entonces se empezó a explotar el ganado, más en el NEA siempre estaba, pero también más en el NOA. Y entonces, por ejemplo, ahí puede haber cría, y cuando se traen los animales o a faena o a engorde a la zona más pampeana, que lo que pasa, pueden llegar a traer o garrapata, por eso hay muchos controles de eso, o inclusive traer otros vectores, traer a los animales infectados, que como dijimos, anaplasma lo puede transmitir otros vectores como los tábanos, los mosquitos, entonces puede transmitirlo en la zona pampeana. ¿Se entiende eso? O sea, uno siempre pensaba que esta enfermedad iba a estar en las zonas de garrapata, pero como hay más movimiento de animales, hay más animales en el NOA y NEA, y se mueven hacia la zona pampeana, y estamos diciendo que anaplasma y tripanosoma también pueden ser transmitidos por otros vectores que no sean garrapata, se puede dar la transmisión de la enfermedad en estas zonas pampeanas, ¿sí? Voy a aprovechar para verlos mientras acepto a alguien que entró. ¿Se entendió eso? A veces siento que me enredo y no estoy clara. ¿Se entendió? ¿Alguno me quiere contestar por el chat? ¿O puedo hablando? Sí, profe, va bien, va bien. Yo por lo menos voy Perfecto. entendiendo bien. Gracias. Es que como no les veo las caras, se lo deben decir todos, pero es espantoso que no sé si me estoy enredando o se entiende. Bueno, entonces, ya dijimos cómo es la distribución, fuente de infección, bueno, la fuente de infección son los animales, los bovinos infectados, generalmente los asintomáticos y en menor medida los enfermos. Porque ya vamos a ver que los terneros se infectan, pero no se enferman, ¿sí? Entonces, ellos, mientras están con la infección, son una fuente de infección, ¿sí? Para las garrapatas. Bien. Bueno, entonces, estamos hablando de anaplasma. La transmisión puede ser mecánica, iatrogénica y transplacentaria, ¿sí? Aparte de la por la garrapata, ¿sí? Entonces, mecánica se refiere a insectos hematófagos donde no produce un ciclo dentro de ellos, ¿sí? La transmisión por medio de insectos hematófagos debe ser en pocos minutos, antes de que la sangre se seque, ¿sí? Pero puede ser, ya dijimos, mosquitos, tábanos, ¿sí? Ahí es como una transmisión mecánica. De vuelta, no produce un ciclo dentro de estos insectos. Por iatrogenia, imagínense vacunación,
tacto, si hay sangre, ¿sí? Inclusive transplacentaria, que es medio raro, pero bueno, está reportado, ¿sí? La iatrogénica es muy importante, ya les voy a hablar de un caso clínico de mi pobre tío en Corrientes, que le pasó por eso. Bueno, el éxito de la infección que produzca signos clínicos depende del número de eritrocitos infectados, ¿sí? En el animal. Bueno, y la cantidad de insectos que puedan transmitirlo. Esta enfermedad se puede dar en cualquier época del año, pero es más común en las estaciones cálidas y lluviosas, ¿sí? En el nordeste, la mayoría de los brotes se dan entre marzo y julio. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con, bueno, con el periodo, el ciclo de las garrapatas y, bueno, la transmisibilidad, ¿sí? En la zona central se da más en diciembre y enero. Acá se está dando más en el otoño y a veces se puede dar en primavera, ¿sí? Bueno, como dijimos, los receptores son bovinos de cualquier raza mayores a 10 meses. Se habla de que las razas índicas son un poco más resistentes, pero porque son más resistentes a la garrapata, en realidad. Tenemos un esquema de cómo sería este es uno de eritrocitos, ¿sí? En el eritrocito. El cuerpo inicial entra en el eritrocito, ¿sí? Se forma una vacuola y después se empieza a replicar, ¿sí? Formando el cuerpo de inclusión, que es lo que es visible, pero acuérdense que es muy chiquitito. Ahora, viene un concepto importante acá. No hay hemólisis, ¿sí? Directamente cuando replica sale sin producir hemólisis, sale del eritrocito a otros, ¿sí? Pero no produce hemólisis el anaplasma, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Porque uno piensa que, bueno, cuando se forman los cuerpos de inclusión, produce y va a otros. No, sale, o sea, hace la vacuna, llega a la superficie y sale sin producir hemólisis, ¿sí? Esto lo vamos a discutir más tarde. En los vectores, dijimos que eran los vectores insectos y garrapatas. En las garrapatas, ya lo vamos a ver cuando veamos Babesia, lo vamos a retomar, es transestadial, no transovárica. ¿Sí? Anótenlo si quieren. Entonces, en las garrapatas, la transmisión de anaplasma es transestadial. Y en Babesia es transovárica. ¿Sí? Y acá los machos son vectores que lo pueden transmitir. En cambio, en Babesia solo las hembras porque es transovárica, porque pasa de la garrapata madre a los huevos, ¿sí? Y los huevos son los que lo transmiten. ¿Entiendes? Eso lo vamos a ver bien ahora cuando veamos Babesia de vuelta. Otros artrópodos transmisores son, como dijimos, los tábanos y los mosquitos, ¿sí? Son vectores ahí mecánicos. Bueno, entonces, el agente que esté infectado, sea la garrapata o los mosquitos, o una aguja, como dijimos que puede ser iatrogenia, inoculan el agente transmisor al torrente sanguíneo. Dijimos que infecta los glóbulos rojos maduros, ingresa, ya lo vimos, ¿sí? con el esquema ese, ingresa por endocitosis, forma una vacuola, ¿sí? Y se replica, ¿sí? En esta replicación por fisión binaria, forma el cuerpo de inclusión, ¿sí? Esto es importante, el número de glóbulos rojos infectados se duplica cada 24 a 48 horas, o sea que es muy rápido, ¿sí? Bueno, al ser inoculado, el anaplasma entra en glóbulo rojo, como dijimos, cuerpo de inclusión, y replica. Esto lo puse de vuelta, por más que esté 2 veces, para recalcar esto. Un concepto que yo no tenía, como les digo, no hay mucha bibliografía. Y sale sin causar daño, ¿sí? O sea que no hay hemólisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay anemia igual? Porque estos glóbulos rojos infectados, se altera su superficie, ¿sí? Al estar infectados, y van a ser removidos por el sistema reticular endotelial. Eritrocitos infectados son removidos de circulación, ¿sí? Entonces, si bien no hay hemólisis, disminuye el sistema retículo endotelial, los remueve, ¿sí? Bueno, entonces, ¿pero qué es importante? Al no haber rotura de los glóbulos rojos, no voy a tener aumento de hemoglobina en sangre. Por lo tanto, no hay hemoglobinuria, ¿sí? Pero sí hay secuestro de los glóbulos rojos, por lo que voy a tener anemia.
Eso, si no lo entienden, me avisan, si no, sigo, pero es un concepto importante, ¿sí? Que yo antes no lo daba así porque no tenía esto, que cerro un montón por los signos clínicos. No es que varían los signos clínicos, yo ya tenía, pero no tenía este concepto. Bueno, seguimos con la patogenia. El proceso se caracteriza por producir entonces una anemia oligocrómica oligocitémica. ¿Quién sabe qué significa eso? ¿Ya vieron algo de esto? Sigue hablando de la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Y citémica es del tamaño. Significa que es variable, ¿sí? Porque empieza a liberar en la médula ósea glóbulos rojos inmaduros, ¿sí? Entonces empieza a variar la cantidad de hemoglobina que tienen y el tamaño, ¿sí? Los inmaduros, acuérdense, son más grandes, pero como trata de reaccionar a la médula ósea, empieza a hacerlos de diferentes, ¿sí? Dependiendo, acuérdense que es importante la gravedad era el número de eritrocitos infectados. Eso va a darme como que el organismo empieza a compensar hasta que la infección llega a un punto que empieza a haber signos clínicos, ¿sí? No es hemólisis, ¿sí? Aquí dijimos que sería secuestro de glóbulos rojos. Entonces, el secuestro de glóbulos rojos es paulatino y no voy a tener hemoglobinuria, ya sabemos por qué, ¿sí? Entonces, esto, por favor, yo cuando se lo suba lo voy a modificar cuando lo subo hoy más tarde. No hay hemólisis, hablamos, ¿sí? Hay secuestro de los glóbulos rojos. Bueno, acuérdense que era exponencial la cantidad de glóbulos rojos infectados, entonces el sistema hematopoyético empieza a estar comprometido, ¿sí? Como dijimos, empieza a liberar glóbulos rojos inmaduros, pero llega un momento que no da abasto y va a haber una anemia perniciosa, ¿sí? Y en ocasiones no regenerativa. No regenerativa significa que si yo erradico la infección, ya no, es como decirles, la médula ósea colapsó, ¿sí? Y ya no puede producir más glóbulos rojos. Perniciosa es esto, que ya empieza a liberar como desesperado glóbulos rojos totalmente inmaduros, con diferentes formas, con muy poca hemoglobina, ¿sí? Y plástica no regenerativa significa que ya no hay vuelta atrás. La médula ósea colapsó, ¿sí? Ya no produce más glóbulos rojos. Bueno, se necesita un 15% de eritrocitos infectados para que se presente la enfermedad clínica. Eso lo van a ver más en clínica, nosotros no nos detenemos tanto en eso. Los glóbulos rojos infectados son eliminados, como dijimos, por la fagocitosis por el sistema retículo endotelial, y esta reacción, o el sistema retículo endotelial que está secuestrando y que se observa que hay glóbulos rojos afectados, lo que hace es que liberen reactivos inflamatorios de fase aguda, por lo cual voy a tener fiebre, ¿sí? O sea, toda esta activación del sistema inmune, del sistema retículo endotelial, va a hacer que se liberen reactivos de fase aguda y fiebre. Miren, en casos graves, que generalmente se dan graves, puedo tener hasta un 40% de los eritrocitos afectados, ¿sí? Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos un periodo de incubación de 3 a 4 semanas. Es bastante largo, ¿sí? Y puede ser hasta 3 meses. Como dijimos, como que es gradual esto, ¿sí? Si bien es exponencial la cantidad de glóbulos rojos infectados al principio, y al no haber hemólisis, la médula ósea lo va compensando hasta que llega un momento, como dijimos, que sobrepasa un porcentaje de glóbulos rojos afectados y secuestrados, y hay signos clínicos, ¿sí? Una vez que yo tengo los signos clínicos, el curso es agudo, entre 10 a 21 días, ¿sí? Los signos van a ser fiebre, decaimiento y anorexia, los primeros que voy a ver. Esto es característico solo de anaplasma. Voy a tener coprostasia, voy a tener anemia, como ya dijimos, y ictericia, ¿sí? Las mucosas van a estar ictéricas y pueden estar, si no se las ve ictéricas, se las puede ver pálidas por la anemia, ¿sí? La orina puede estar amarronada, pero no se observa hemoglobinuria, ¿sí? La hemoglobinuria sería rojiza. Esto es amarronada. ¿Por qué creen? Perdón un segundito. ¿Todo bien, Diego? Bien. Perdón, chicos, este es comunitario.
A ver. Bien. Seguimos un segundito. Espérenme un segundito. ¿Por qué creen que está amarronada la orina? ¿Alguno se anima a decir algo? Por el bilinógeno, ¿puede ser? Muy bien, exacto. Acuérdense que como hay un secuestro, queda de tarea para el hogar repasar el metabolismo de la hemoglobina, ¿sí? Como hay un aumento del secuestro por el sistema retículo endotelial, hay un aumento del urobilinógeno, ¿sí? Entonces se empieza a ver amarronada, que no es lo mismo que roja, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto a los signos clínicos, el animal puede estar irritable con tendencia a atacar, ¿por qué? Por la hipoxia, por la anemia, ¿sí? Las hembras preñadas por la fiebre pueden abortar, es común, y en machos puede haber una depresión de la función testicular por varios meses, ¿por qué? También por la fiebre, ¿sí? En ocasiones puede haber muerte súbita por la anemia, al someterlos a esfuerzos físicos, y en casos fulminantes se dan más frecuentes vacas de tambo. Yo creo que por el tamaño de los animales y por la exigencia que tienen estos animales, ¿sí? Ahora, ¿por qué creen que no afecta tanto a los terneros? O sea, los terneros infectan, pero no llegan a tener signos clínicos. Y esto es muy importante, genera una inmunidad de por vida. ¿Por qué creen que los terneros no enferman? O sea, y se infectan, pero no tienen signos clínicos, no enferman. Digo, cerrar la puerta de la... Gracias. ¿Alguno se anima a pensar? Ahora que viene más o menos la Porque la patogenia. médula ósea está mucho más activa cuando son más Perfecto. jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, es importante saber eso, que los terneros, más o menos a los 10 meses, generalmente, ustedes saben que esto es biología, nunca 2 más 2 es 4, si están en buenas condiciones nutricionales, si se infectan, no se enferman, ¿sí? Y generan una inmunidad de por vida, ¿sí? Eso es muy importante, porque va a ser importante en el manejo de la enfermedad, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto a las lesiones, puedo llegar a ver espleno y hepatomegalia, ¿sí? El hígado va a estar de color anaranjado y la vesícula biliar, eso es muy importante, repleta con un contenido espeso y grumoso debido a la anorexia, ¿sí? Acuérdense que el animal está deprimido y anoréxico. En la vejiga vamos a observar una orina, dijimos, amarronada, ¿sí? Por los pigmentos biliares, y la sangre estaría más clara por la anemia. Bueno, en el otro cuadrito, en lo que les pasé de INTA, está como resumido esto, ¿sí? Los signos clínicos y las lesiones no, bueno, los signos clínicos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el clínico es muy importante, ¿sí? Hacer una correcta anamnesis. Acuérdense, el periodo de incubación es bastante, puede ser bastante largo, puede ser hasta 3 meses. Y como yo no solo tengo a la garrapata acá, sino que tengo los vectores insectos hematófagos como vectores y la iatrogenia, tengo que tener en cuenta eso. Entonces, si yo veo un animal con fiebre, decaído, con anemia, tengo que empezar a sospechar de tristeza, ¿sí? Un animal adulto, generalmente. Y antes decían, no, bueno, pero en provincia de Buenos Aires no, está clarísimo que sí, y ya hubo casos de anaplasma, ¿sí? Anaplasma puede darse porque, como dijimos, repito y estoy insistente, porque después, en los finales, aunque no lo crean, me los mezclan o me lo hablan todo como uno, no depende de la garrapata, ¿sí? Y entonces es importante la vacunación, que se incorpora en esto, en el diagnóstico, porque la vacunación se hace la vacuna son glóbulos rojos infectados, ¿sí? Como dijimos, por anaplasma centrale, que dijimos que era apatógena, y por babesias atenuadas por pasajes sucesivos, se sabe que produce inmunidad esa babesia, pero no produce enfermedad, ¿sí? Entonces se vacuna a los terneros con glóbulos rojos infectados. Esta vacuna hoy en día la hace Interrafaela, se está por hacer, se pasó a un laboratorio, pero por ahora se compra en Interrafaela. Glóbulos rojos infectados, ¿sí? Se los administra obviamente por día
endovenosa, es importante que lo haga un veterinario esto, ¿sí? Porque son glóbulos rojos infectados, es muy delicado, esto tiene que ir refrigerado, imagínense todo lo importante de esta vacuna. A veces me hablan, esto es importante que se lo acuerden también en los finales y en los parciales, porque por ello les preguntan la vacuna y creen que es una vacuna normal, no se acuerdan de esto. Son glóbulos rojos infectados, se vacuna a terneros, si vacuno a adultos pueden enfermar, ¿sí? Si bien supuestamente son cepas apatógenas, hay riesgo de que enfermen los adultos bastante. En cambio los terneros, por esto que también, o sea, serían apatógenas medio entre comillas, ¿sí? Porque los adultos los pueden enfermar. Son menos patógenos, le diría yo, ¿sí? La patogenicidad está atenuada, pero no está anulada, por algo no se usa en adultos, ¿sí? Está recomendado, uno lee el prospecto, está recomendado y varios días después tiene que controlar que no tengan fiebre los animales. Entonces, cuando yo vacuno a los terneros, es más o menos hasta los 10 meses, y la inmunidad es de por vida, se vacuna una sola vez, ¿sí? Entonces, los terneros, si se infectan de manera natural o pasiva a través de una vacunación, tienen inmunidad de por vida, ¿sí? Entonces, es importante, ¿por qué lo hablo acá? Porque es importante la anamnesis, saber si yo vacuné o no, ¿sí? Ahí viene el caso de mi tío, tiene campo en Mercedes Corrientes. Él era, yo siempre lo cuento, él era físico, en realidad le faltaban 3 materias, es porteño, yo soy porteña, le faltaban 3 materias para recibirse de físico. Ñoño, ñoño, ñoñazo. Bueno, se casa con una chica correntina, él sigue viviendo en Buenos Aires y llegó un momento que le dijeron, mira, el campo, 15.000 hectáreas en Corrientes, si no lo viene, se está fundiendo, o se vienen a vivir o se pierde todo. Entonces él se fue, tenía un poco de experiencia de ir en algún verano a un campo, pero se fue al medio de Corrientes, en un campo de 15.000 hectáreas, sin haber estudiado esto, a manejarlo. Bueno, hasta en un momento, no sé, tuvo que cambiar algún personal y uno lo quiso acuchillar, lo salvó el capataz, o sea, literal. Bueno, y él está, una persona muy estudiosa, resumiéndolo, no viene al caso, cuando tiene enfermedades lee, busca, terminó asociándose con el INTA, terminó siendo presidente como honorífico del INTA, o sea, una persona muy estudiosa, pero cuando llegó, imagínense, o sea, físico, nada que ver, pero por suerte le fue bastante bien, está ahí hace 40 años. Bueno, en ese tiempo él nunca había vacunado, ni para tristeza porque nunca había tenido un problema, hasta que en un momento le pasó, estamos hablando de un campo muy grande, ¿no? 15.000 hectáreas, todo es sistema pastoril, están a campo los animales, con pasturas naturales, tuvo un brote, murieron 300 vacas, 300. Fue el INTA, porque el INTA, en Mercedes hay un INTA, fue el INTA a investigar, y todos estaban copados con el caso, y los que se quería matar, y había sido anaplasmosis. ¿Por qué cree? Por iatrogenia. Porque ustedes, si hubieran hecho el práctico, van a ver, generalmente en bovinos se usa la misma aguja, ¿sí? Por ejemplo, para brucelosis, ustedes saben que tenemos que tomar muestras de sangre. Generalmente usamos la misma aguja para todos, ¿sí? Hasta que la aguja pierde filo, literal. ¿Por qué? Por una cuestión de costos, se ahorra y se hace eso. Y mi tío me dice, yo durante 20 años que trabajé no tuve nunca un problema. Después de esto, se usa una aguja por animal. No lo, o sea, ya aprendí la lección, uso una aguja por animal y vacuno todos los años. Ya vamos a hablar bien de la vacunación. Todos los años yo vacuno y después me cercioro de que la vacuna haya sido efectiva porque aprendí mi lección. Por ahorrarme unos mangos con la aguja y por no vacunar porque decía yo no tengo el problema, se murieron 300 animales. Es muchísima, muchísima plata. Y bueno, pero él, lo que yo me reía es que cuando hablé con él tenía, o sea, tenía casos clínicos, tenía un montón, tenía una carpetita con tristeza, o sea, había aprendido un montón y lo había hecho, o sea, es un productor ñoño, como yo le diría, ¿sí? No sé, capaz que les sirve la anécdota y se acuerdan de esto de que es iatrogénico, ¿sí? Bueno, bueno, en cuanto al diagnóstico, ese sería el clínico, que es muy importante. El laboratorio de rutina es bastante sencillo. En los animales en pie se hace extendido de sangre, ¿sí? Generalmente de piel fina, ¿sí? Se puede hacer por punción de la oreja o de la cola. Se hace un extendido, ¿sí? Y se lo tiñe y se hace una observación. En animales muertos se puede hacer lo mismo por frotis, ¿sí? De músculos flexores o el revete coronario.
o puede ser impronta también de otros órganos. ¿Mm? Pero bueno, es bastante, cuando están cursando la enfermedad, por suerte el laboratorio es bastante sencillo, ¿sí? Es un extendido y observación. Bueno, el diagnóstico diferencial va a ser babesiosis. Acá tenemos carbúnculo, enterotoxemia y mancha. ¿Por qué? Por la muerte aguda. ¿Se acuerdan que podía ser muerte súbita o muerte sobreaguda? Leptospirosis y hemoglobinuria, por la hemoglobinuria y la ictericia. El botulismo puede ser porque vieron que dijimos que podía dar algún signo nervioso. No es tan común, pero puede dar por la hipopsia, ¿sí? Y fasciola también por las lesiones en hígado, intoxicaciones. Bueno, en cuanto a la vacunación, dijimos que puede ser mono polivalente, generalmente viene con babesia y anaplasma, ¿sí? Se vacuna entre los 4 y los 10 meses de edad, ya que dijimos que en ese momento son naturalmente resistentes y en animales mayores puede producir enfermedad, incluso la muerte. Acuérdense de eso. Los animales, acá hay un tema con los animales que son de zonas limpias, que yo compro en un remate y van a ir a zonas sucias. Yo me tengo que asegurar que están vacunados, ¿sí? Y que se vacunaron, obviamente, de jóvenes. También se vacunan los rodeos donde no hay... esto es lo que dice el libro. Ahora vamos a ver lo que dice la práctica, donde no hubo éxito en la erradicación de la garrapata o que hay, son zonas enzóticas donde constantemente está la enfermedad, ¿sí? Bueno, bueno, obviamente los animales cuando se los vacuna es importante que dispongan de agua, alimentos y suficiente reparo, ¿sí? A veces cuando se los encierra, se los priva de alimento y esto puede afectar la respuesta inmune de los animales, ¿sí? Y bueno, esto es importante también. Cuando yo traigo un animal de zona limpia a zona sucia, tengo que controlarlo por unos meses al arribo, ¿sí? Si yo traigo el tema es ese, también es como que se tienen que acostumbrar a la garrapata, ¿sí? Acá ya estaríamos hablando no de la vacunación, sino del manejo de la garrapata, ¿sí? Los baños, en los momentos que hay garrapata, se hacen... esto es cuando llega, acá dice, el control puede realizarse en los baños o por purón. Esto es cuando llega el animal, ¿sí? De zona limpia a zona sucia. Se lo baña, después se lo baña de vuelta a los 10 días, a los 25, 45 y 60 de su llegada, ¿sí? Y después se hace un cronograma habitual. Lo que se dice es que se lo está garrapatizando. Si yo compro el gran campeón de Palermo o animales de otras zonas y los traigo acá, por más que estén vacunados, no están acostumbrados a la garrapata. Entonces ya los va a estresar la garrapata y ese estrés puede hacer que encima se termine enfermando, ¿sí? Puede afectar su sistema inmune, ¿se entiende? Y aparte de por sí, por más que la garrapata no tenga ahí campos con tristeza, la garrapata puede estresar tanto el animal que inclusive lo puede llevar a la muerte, ¿sí? Aparte que lo que va a hacer más es disminuir, hacer una pérdida de peso, ¿sí? Bueno, cuando yo vacuno se controlan diariamente, como dije al principio, los animales para ver manifestaciones de la enfermedad, ¿sí? Ahí están los tiempos de acuerdo a la enfermedad, que no tengan, principalmente que no estén decaídos y no tengan fiebre. En cuanto a los baños, ustedes más o menos ya vieron un poco de esta garrapata, ¿verdad? Yo por ahí les sigo diciendo Bófilos Rhipicephalus, ¿sí? Pero me quedó ya, como que ya es una maña. ¿Qué saben de Rhipicephalus? ¿Cuándo se da en el NOA? ¿Alguno se acuerda? Porque cuando yo, ahora con Babesia vemos el ciclo y ustedes siempre me dicen que ya lo saben. ¿Se acuerdan cuando debe tener mayor cantidad de garrapatas? ¿Alguno se anima a tirar algo? ¿Cómo vamos de horario? 9:30. ¿Nadie? En la época de calor, profe, verano. Vos sabés que yo pensaba lo mismo por ver las garrapatas de los perros, ¿no? Pero se empiezan a activar con el calor. Tienen un periodo de 3 a 4 semanas, un ciclo de vida de 3 a 4 semanas, pero no.
en el otoño es donde va a haber una mayor carga de garrapatas, ¿sí? Entonces es donde voy a tener en mayo, o sea, todos los baños y todo el cuidado se empiezan a hacer en el otoño, ¿sí? Mayo, junio, y es donde yo puedo tener los brotes. Y se los digo porque yo tenía ese concepto cuando estudié esta materia durante mucho tiempo, como que lo asociaba con lo que vemos en los perros, ¿verdad? Que es en el verano. No, en lo grande es en el otoño, ¿sí? Donde va a tener una mayor carga de garrapatas en los bovinos. Entonces los brotes que yo esperaría tener de tristeza son en el otoño y también puedo tener, algunas veces se da en la primavera. Que eso, la clase que viene, vamos a hacer que el doctor dé un comentario de eso, ¿sí? Pero nótenselo grande porque es un tema que yo también arrastré por sentido común, que en este caso no es, ¿sí? Por lo que vemos en pequeños. Bien. Profe, una pregunta. Sí, sí, señor. Eso de que la garrapata se da más en otoño y en primavera, ¿es acá solo en el norte? Porque creo que dijo algo en la diapositiva hace un par de diapos, que en la zona de Buenos Aires, por ahí era en primavera, enero, y primavera-verano. Sí, ¿Eh? ¿sabes? Sí, es también por el tema de las lluvias. Es muy diferente el clima en la región pampeana, varió muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora llovió, pero el verano en la región pampeana es época de seca. Entonces, todo es muy diferente. De hecho, los servicios se dan en otro momento, todo varía y también varía, para no extenderme en eso, varía el ciclo de las garrapatas y en qué momento se da. Sí, es como está en la diapo inicial, ¿sí? Perfecto. O sea que no le hace bien el agua, digamos, a la garrapata. En Prefiere realidad la época necesita más de seca, digamos. humedad, ¿Sí? es medio raro. Para mí como que se contradice un poco, porque en realidad sí necesita de humedad para para activarse. Ellos pueden sobrevivir hasta muchos meses sin mucho calor en el medio ambiente, pero se activan y se alimentan cuando hay humedad. O sea que a mí todo me hubiera llevado a pensar, como lo dijeron ustedes, que es en... Ya se lo vamos a preguntar mejor al doctor porque yo realmente me hace como un poco de ruido, porque necesita la humedad y necesita temperaturas medianamente elevadas. Entonces yo diría, vamos a tener el pico acá, tenemos humedad y tenemos temperaturas elevadas, donde en el verano, todos lo sabemos. Pero Claro. no, empieza a activarse hacia fines del verano y voy a tener el pico en otoño. Quizá es demasiada la temperatura, ¿entendés? Claro, o capaz que, Yo o capaz que necesita la humedad para activarse y una vez ya para proliferar necesita más la sequía, no sé qué. Sí, pero el ciclo es de 30 días. Entonces, Verdad, no es tanto. yo lo voy a buscar, ¿sabes? Es que como que yo lo estuve repasando, la verdad, ayer, y me hizo ruido a mí también. Es como lo que yo les digo, estas son las cosas, perdón si peco de ñoña, que a mí me llevaron a hacer investigación, ¿entendés? Estas cosas. Claro. Entonces, hay gente acá que trabaja un montón en INTA con esta enfermedad, acá en Leales y no sé si no me sale en el chat, bueno, en Santiago del Estero hay gente que tiene tesis de esto. Yo lo quiero preguntar porque no lo termino de entender, ¿sí? A mí me hubiera llegado a pensar que tenía que ser todo en verano y no. Los temas Claro. son Buenísimo. bueno, como les estoy diciendo en otoño, estoy medio lenta hoy, chicos, sepan disculpar. Muchas gracias, Y no profe. lo termino de entender. Yo lo voy a tratar de seguir buscando por una cuestión propia y cuando lo encuentre se los paso, porque la verdad no hay algo que me está faltando del ciclo. Ahí les mandé también una publicación que es solo de BOF, de Rhipicephalus, del ciclo en Argentina, pero es muy vieja, es del 94. Eso tiene que haber cosas muchísimo más nuevas. Y la verdad que lo quiero averiguar porque me hace ruido, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Otra cosa que les iba a decir, no sé, me olvidé. Bueno, entonces, importante, si vamos a vacunar, dijimos que no se vacuna a adultos. Si tienen ganas de vacunar a adultos porque están en un brote y están desesperados, no vacunan hembras preñadas porque van a abortar seguramente. Acuérdense que el aborto es por las fiebres, ¿sí? Bueno, y también eso, hablábamos que supuestamente tienen que ser animales en buena condición corporal. Bueno, y tampoco tratar de vacunarlos por el estrés que les genera si acaban de vacunar, por ejemplo, contra aftosa. Tratar de separar la vacunación, ¿sí?
Bueno, una vez que yo vacuné, si hay sintomatología compatible, se realiza un tratamiento con oxitetraciclina y se repite, ¿sí? A las 72 horas. Y imidocar. Les quería decir algo porque el tema es este, si yo uso imidocar, tienen que acordarse que esteriliza contra babesia, ¿sí? Entonces pierde la memoria. O sea, si yo un animal lo llegaba a tratar, tiene que considerarlo como que no está vacunado, ¿sí? Pierde la memoria inmunológica, porque esteriliza. Bueno, entonces esto sería más o menos anaplasma, ¿sí? Anaplasma es un poco más compleja en cuanto a la epidemiología, pero bueno, el ciclo es un poquito más fácil, ¿sí? Las dos van de la mano. Y ahora vamos a ver babesia. Bueno, acuérdense que entonces anaplasma no es parasitaria, ¿sí? En cambio, pero ya le estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, sí, anaplasma no es un parásito, es una rickettsia, ¿sí? Y babesia sí es un parásito, es un protozoo, ¿sí? Y acá quedó infecciosa, acá sería una enfermedad parasitaria, ¿sí? Estoy viendo un error que no sé por qué está ese error ahí. Entonces, vamos de vuelta. Babesia. Babesia es un parásito, entonces sería una enfermedad parasitaria transmisible de curso agudo que junto con anaplasma integra el complejo tristeza, ¿sí? Se caracteriza por afectar a los bovinos, como dijimos, mayores de 1 año, ¿sí? Esta parte es, como es parte del complejo, es igual, Hello, Moto. ¿sí? Esta parte es igual. Bueno, es un protozoorio, ¿sí? Tenemos dos babesias, Babesia bigémina y Babesia bovis. Ese libro que yo encontré, a bovis la llamaba Babesia argentina. Es muy antiguo, es 1994, y yo nunca en otro lugar lo vi. O sea que para mí es Babesia bovis y Babesia bigémina, ¿sí? Cuando ustedes alguna vez hacen un trabajo, acá hay un error, siempre los géneros y especies se ponen en cursiva, ¿sí? El nombre del género en mayúscula, la especie en minúscula y en cursiva. Eso, si lo ve mi jefa del doctorado, me mata, pero bueno, quedó así. También es parásito intraeritrocitario obligado, ¿sí? No pigmentado, por eso cuando hacemos el frotis tenemos que teñirlo. Así sería como se ven, ¿sí? Esto lo saqué de lo de INTA, que está un poquito más lindo. Babesia bigémina, ¿se acuerdan? Que tiene como, está como más en ángulo. Y este sería bovis, ¿sí? Esta. Que está bien. Por ahí puedo ver uno, por el ángulo en que yo veo el corte, ¿sí? Pero si veo los dos, es así. ¿Mm? Bueno, acá sí la distribución está estrictamente vinculada a Rhipicephalus microplus, ¿sí? A la garrapata. La fuente de infección son los animales infectados y en menor medida aquellos que cursan clínicamente. O sea, los animales infectados que no tienen signos clínicos generalmente son muchos más que los que tienen signos clínicos, y ese es un problema, porque yo los que tienen signos los puedo eliminar y los otros no, como por ejemplo los terneros, ¿sí? Acuérdense que hay zonas enzooticas de esta enfermedad. La transmisión es exclusivamente, es indirecta por el vector biológico, que acá no es mecánico, sino que es biológico, ¿sí? Que en Argentina es Rhipicephalus microplus, ¿sí? Donde se desarrolla parte del ciclo del protozoario. Acá esto lo saqué del libro este que les decía hoy, del libro no sé si es un capítulo, no llega a ver bien, o es una revisión, que es de 1994. Pero bueno, les quería incluir esto. Porque acá habla mucho de la transmisión transovárica y la transestadial, ¿sí? Que hay un tema que yo no termino de entender, pero entonces se los comparto. Dice, todos los vectores identificados hasta el momento, bueno, está hablando de las garrapatas, ¿no? Esto es lo importante. La transmisión entre los huéspedes vertebrados está interrumpida siempre por una fase de reproducción en la garrapata. O sea, estamos hablando de babesia, ¿no? Como les dije, es indirecto. Tiene que haber una reproducción sexual en la garrapata. La transmisión a un vertebrado, que en este caso son los bovinos, por una forma de desarrollo de la garrapata, en la misma generación que el infector originalmente, se denomina transestadial. ¿Qué está queriendo decir? Vamos de vuelta. La transmisión a un vertebrado, una forma de desarrollo de la garrapata en la misma generación. O sea, la garrapata se infecta, por ejemplo, como larva, y lo transmite
por ejemplo, ven, de larva a ninfa, ¿sí? O de ninfa a adulta, es en la misma garrapata, ¿sí? Que se acuerdan que va pasando de larva a ninfa, preadulto y adulto, ¿se acuerdan de eso? Se denomina trance estadial. En cambio, cuando lo hace, se infecta, por ejemplo, un adulto y contagia sus huevos, y esos huevos pasan a larva, y esa larva es la que infecta a otro animal, se denomina transovárica. ¿Se entiende eso? Transestadial es cuando es dentro de la misma garrapata, pero que va pasando de estadios, larva, ninfa, adulto. Y transovárica es cuando se infecta la madre, lo pasa a sus huevos, y la que infecta al nuevo animal es la descendencia, ¿sí? Que pasa a larva, a ninfa. ¿Se entiende eso? Bueno, si no me interrumpen es que no entienden. Esto depende del ciclo biológico de la garrapata. La transmisión transovárica es indispensable en las babesas transmitidas por garrapatas de un solo huésped, ¿sí? Por ejemplo, Babesia bigemina y Babesia, ves que dice Argentina, que es bovis, por Seriacada rhipicephalus microplus. En cambio, la transmisión transestadial puede tener un papel importante en... O sea, yo para ser transestadial, lo que quiero aclarar es esto. Para que sea transestadial necesito que sea una garrapata que no tenga un solo hospedador, que tenga más de un hospedador. ¿Se acuerdan de eso? En que los perros tenían más de un hospedador, algunas garrapatas. ¿Me siguen o no? Alguno porfa conteste porque esto es medio complicado. Sí, la seguí. Sí, profe. Bien, entonces, Babesia en bovinos es transovárica, ¿sí? Se infecta el adulto en una vaca infectada, baja, ovipone, muere, ¿sí? Pero los huevos van a infectar a la nueva, a otra vaca, un ternero, ¿sí? Pero entonces, a mi entender, porque esto siempre surge en las clases, yo me estoy adelantando a la pregunta esta vez. Nunca puede ser transestadial, porque todos los estadios son dentro de la misma vaca, ¿no es cierto? O sea, imaginemos, la larva si se infectó de la vaca, nunca baja de esa vaca, ¿no? Entonces, yo sigo sin entender, pero lo encuentro en todos lados, que también voy a ver si me puedo comunicar con esta gente, porque lo sigo encontrando, cuando yo les dije, arriba, acá era, esto. La transmisión en garrapatas es transestadial no transovárica de anaplasma. Yo no lo entiendo. No puede ser, porque es dentro del mismo animal, ¿me entienden? Pero lo encontré en muchos lugares y lo sostienen y yo no lo entiendo. Y siempre me lo preguntan, ¿cómo puede ser transestadial? Bueno, está, pero yo no lo entiendo. Para mí no puede ser. Así que no sé. Si tiene ganas, lo llego a encontrar, le pongo un 10, le juro por Dios. Pero yo no lo entiendo y para mí no corresponde. Y sobre todo buscando esto que les digo que acá encontré un libro que me lo explica bien y creo que no es correcto, ¿sí? Nada, eso. Porque muchas veces me lo preguntan y no sé, no tengo respuesta, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Entonces, la Babesia, Bigemina y Bovis se infectan en la etapa de ingurgitación, ¿sí? Es decir, generalmente la que se infecta tiene que ser el adulto hembra. Como es transovárica, acá solo corren las hembras, solo se infectan las hembras, ¿sí? Entonces se tiene que infectar en la etapa, la hembra adulta, cuando ya copuló, en la etapa de ingurgitación final, les diría yo, ¿sí? Antes de abandonar el hospedador. Después baja, ovipone y muere, ¿sí? Pero los hemoparásitos, ¿qué hacen? Se replican activamente en la luz del intestino, primero estamos hablando de la madre, ¿sí? De la hembra, y finalmente hay toda una replicación sexual que se encontró en este intestino, y finalmente a través de la hemolinfa viajan a varios órganos, pero lo importante es que llegan al ovario, ¿sí? Y a los huevos, antes de que se cubran por la quitina, ¿sí? Entonces ahí infecta los huevos. Acá sería el ovario, ¿sí? El vernículo es esta forma donde hay reproducción que sería como una esquizogonia, ¿sí? Que se replicó, ¿sí? Y va hacia los huevos.
Bueno, una vez que va a los huevos, acuérdense, llega a la luz del intestino el embrión y vuelve a replicar, ¿sí? Este embrión se transforma en larva. ¿Se acuerdan cómo era la larva de la garrapata? ¿Cómo es la larva? ¿Quién se acuerda? Por lo menos yo, cada vez que leo larva, tengo la imagen mental del gusano. ¿Es un gusano la larva de garrapata? ¿Quién se acuerda? Profe, ¿no era una ninfa lo que sería la larva de la garrapata? ¿O me estoy equivocando? No, No la sé si larva la de estoy confundiendo. garrapata, acuérdense que las garrapatas son arácnidos, ¿no? Entonces tienen 4 pares de Profe, ¿no es patas. como una garrapata chiquita, algo así, o nada que ver? Sí, es una garrapata con 3 pares de patas, ¿sí? O sea, es más chiquitita y en vez de tener los 4 pares de patas, tiene 3. Yo se los marco ahora porque yo, o por más que sé esto, cada vez que leo larva en algún lugar, me viene la imagen de un gusano. Y no, acuérdense que es una larva que es como una garrapata, ¿sí? Con 3 pares de patas. Entonces acá está el ciclo de Rhipicephalus. ¿Se acuerdan? Vamos de acá. La hembra adulta que estamos diciendo copula en el animal, baja, ovipone y muere. ¿Sí? Acá tenemos el huevo, transforma larva, que repito, es una larva, es una garrapata con 3 pares de patas, más chica, no vamos a hablar, me escucho un parasitólogo y me mata, pero bueno, resumiéndolo, sube al animal, ¿se acuerdan? Se tiene que alimentar, que la alimentación se alimenta una vez, dura varios días, pasa a metaninfa. La metaninfa, ¿se acuerdan que es un estado donde está, se me fue la palabra, pero decirlo mal y pronto, quieto, ¿sí? Queda quieto, detenido y muda a ninfa. La ninfa está unos días, se alimenta varios días, muda a metaninfa. De metaninfa a preadulto, que después va creciendo y pasa a adulto, ¿sí? Copula y baja, ¿sí? La hembra ovipone y muere, ¿sí? Por eso acá es importante la hembra solamente. Y acuérdense que estas garrapatas hacen todo el ciclo en el mismo hospedador, ¿sí? Ese es un repaso para que se lo acuerden. Profe, ¿y la Sí, garrapata que transmitía el anaplasma también era de un solo operador? sí, porque es la misma, es Boophilus. Bien. Salvo que sea que puede ser en otra garrapata. Yo no lo tengo. Por eso es que te digo que no entiendo el trance estadial. Si Claro, es Boophilus microplus, no tiene sentido. Porque todo esto lo hace en el mismo hospedador. claro. Salvo que sea que lo contagie el tábano. Y yo lo que sí sé es que en anaplasma no es el principal vector la garrapata, como si siempre se pensaba. ¿Entendés? Los insectos hematófagos son más importantes. Entonces, salvo que ese animal se haya infectado por un insecto hematófago y ahí contagie, bueno, pero si no, yo no lo termino de entender. Eh, Claro. pero bueno, así lo vengo encontrando, por lo menos INTA lo da así, porque este material que encontré es de INTA y la mayoría de la clase que yo les doy me baso de una charla de INTA que vinieron a dar muy interesante y son los que desarrollaron la vacuna, o sea que son muy entendidos en el tema, pero yo no lo entiendo. Bueno, volvemos para atrás entonces. Bueno, entonces, o sea, lo importante es que llega el embrión, replica, y en la larva se va, acá está, los kinetos de Babesia se dirigen a la glándula salival, ¿sí? De la larva. De esta manera es inoculado en el bovino, en el nuevo hospedador, porque sube a otra vaca o ternero, otro bovino, cuando se alimenta lo inocula, ¿sí? Acuérdense, esto sí es importante. En realidad dice que la susceptibilidad a infectarse disminuye con la edad, pero aumenta la susceptibilidad a enfermar. Como tiene, es como que los bovinos se hacen más resistentes si quieren a la garrapata, sobre todo los que tienen cruza con razas índicas, pero como dijimos que su médula ósea va envejeciendo, es más sensible a enfermar, ¿sí? Bueno, esto es importante, hablar de zonas enzóticas o de reinfecciones constantes, donde la protección es duradera. ¿Por qué? Porque si yo logro que mis terneros se vayan contagiando de manera natural, los tengo inmunizados, ¿sí? De manera natural. O sea, cuando yo tengo una zona enzótica, generalmente yo tengo inmunidad, ¿sí?
El tema es cuando hay un cambio climático o hay animales de otro lado o algo pasa que me disminuye la carga de Babesia y anaplasma, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso en el manejo, pero eso es lo importante. Yo puedo tener una inmunidad natural. Bueno, recalco esta de vuelta que afecta a un solo huésped y las larvas, como les había dicho, pueden sobrevivir hasta 7 meses sin alimentarse y en verano 2 meses. ¿Sí? Generalmente, ¿dónde se van a localizar estas garrapatas? En las zonas de piel fina, como la tabla del cuello o la entrepierna. Bueno, esto ahora lo vamos a ver bien. Esto lo saqué de INTA, ya lo tenía, pero me gustó como cuadrito para que se lo acuerden. ¿En qué estadios? Esto habla de que en qué estadios del Boophilus, o sea, de la garrapata, transmite los dos tipos de babesia. Acuérdense que teníamos babesia bovis y babesia bigemina, ¿sí? Bovis y bigemina. No se transmiten en el mismo momento, ¿sí? Si bien acuérdense que se infecta la madre, ovipone, muere. Esos huevos nacen larvas y esas larvas van a pasar hasta adultos, ¿sí? Bueno, las larvas, si está infectada la larva por babesia bovis, lo va a transmitir solo durante el estadio de larva, ¿sí? Ahora, babesia bigemina lo transmite en el estadio de ninfa y adulto. ¿Cómo me va a variar la epidemiología eso? ¿Qué creen? A ver si a alguno se le ocurre. ¿El periodo de incubación va a ser el mismo en las dos? ¿Alguno se le ocurre? ¿Quién tiene un periodo de incubación más corto? Y la Bobby. La bovis. La bigemina. ¿Y quién tiene, va a tener una mayor tasa de infección? Profe, Tasa de infección. profe, Porque tiene dos estadios donde puede contagiar. Ninfa y adulto. Claro. ¿Entienden? Sí. O sea, tiene más tiempo para infectar. Profe, ¿y el periodo de incubación lo contamos desde que sube la garrapata o desde que ya ingresa en este caso, el protozoario al organismo, digamos? Y en realidad, me dejaste pensando. No sería cuando empieza No, a presentar. sí, No sé, creo yo, digamos. Cuando empieza a presentar los signos, digamos, el animal ahí sería. Pero incubación o no. el periodo de incubación es desde que se infecta hasta que produce signos clínicos. Claro, Debería ser, en realidad, claro, porque en realidad el agente etiológico no es la garrapata. Es claro, por eso la. preguntaba. Sí, en realidad debería ser, técnicamente debería ser desde que se inocula la babesia en este caso, ¿sí? Pero lo que es como para que les queden claro de que va a ser más rápido, Claro, y ¿sí? La temporalmente infección, hablando, temporalmente hablando, es más rápido se porque lo presenta da en la antes larva. la bovis, digamos. Exacto, exacto. Sí, señor. Perfecto. Profe, el periodo de Sí. incubación y todo eso no estaría relacionado con el parásito en sí, no con la garrapata. Pregunto, no sé, ¿no? Claro, lo que estamos diciendo, De la que enfermedad. en realidad es lo que estamos diciendo, que en realidad no es desde que sube la larva de garrapata, sino desde que la garrapata inocula o se inocula en el bovino la babesia. Pero en realidad es como para que, es incorrecto hablar de preincubación, pero es como para que tengan en cuenta que la infección, si querés, por babesia bovis va a ser más rápida y por lo tanto los signos clínicos, porque lo va a hacer en el estadio de larva, ¿sí? En cambio la otra va a tener que esperar, o sea, la infección se va a dar recién en ninfa y adulto, ¿sí? Pero está bien no hablar de periincubación, yo creo.
también despierto, de eso me gusta, ¿sí? Haciendo preguntas así puntillosas. Está perfecto, ¿sí? Bueno, ¿quedó más o menos eso? Sí, yo Sí, claro, sería claro, claro. incubación desde que se inocula o de que el animal se infecta con la babesia, no desde que sube la garrapata, ¿sí? Para mí es lo correcto técnicamente. Pero bueno, si en la jerga o en el campo se utiliza desde que sube la garrapata, o sea, técnicamente no debería ser así, pero bueno, se lo puede tomar. Bueno, en cuanto a la patogenia, acá la patogenia es diferente, ¿sí? Babesia bigémina multiplica en los vasos periféricos, es un agente hemolítico no complicado. Bueno, esto ya lo voy a explicar un poquito, esperen un segundo. Tienen una patogenia diferente, ¿sí? Esto de dónde multiplica no es tan importante, ¿sí? Lo importante es, espérenme un segundito, que creo que, no sé por qué no está acá. Bueno, Babesia bovis lo que produce es que produce una alteración de los glóbulos rojos, ¿sí? Y lo que hace esta alteración de los glóbulos rojos, no hay hemólisis, sino que se altera, es medio parecido a anaplasma si quieren, pero no es igual, ¿sí? Se alteran los glóbulos rojos y esta alteración hace que se peguen al endotelio vascular, ¿sí? Esto, al pegarse al endotelio vascular, lo que hace es que forman microcoágulos, ¿sí? Que va a llevar a una coagulación intravascular diseminada, shock y muerte, ¿sí? Y también llega a una anemia, ¿sí? Porque decir, bueno, no hay secuestro de glóbulos rojos ni hay hemólisis, pero estos glóbulos rojos al adherirse, piénsenlo así, al endotelio vascular, no circulan, por lo tanto no llevan el oxígeno a los tejidos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, lo que hace es, al replicar, los altera y hace que se peguen al endotelio vascular, formando microcoágulos, ¿sí? Eso es Babesia bovis. Y la anemia es muy marcada. Tanto que cuando se producen estos microcoágulos en el sistema nervioso central, me lleva a una anoxia muy importante y lleva a que haya signos nerviosos por la anoxia, ¿sí? O sea, en Babesia bovis puedo tener signos nerviosos más común que en las otras dos, ¿sí? En cambio, en Babesia bigémina, cuando se replican los trofozoitos dentro del glóbulo rojo, voy a tener hemólisis, ¿sí? Entonces, esta hemólisis va a hacer que lo más común es que yo tenga ictericia y hemoglobinuria, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿la principal diferencia entre esta anaplasmosis y la hemoglobinuria o no? ¿Entre quiénes? No te Entre lo que escuché. estamos viendo y anaplasmosis. Y anaplasmosis. La coprostasia es O sea, un diferencial y uno tiene, sí, acuérdate, en la plasma tiene urobilino, pigmentos biliares en orina, o sea, urobilinógeno en orina con orina marrón, y bigémina puede tener hemoglobinuria, pero bovis no, ¿sí? O sea que son, la diferencia sería con bigémina, pero bovis no tiene ni pigmentos biliares en orina ni hemoglobinuria, ¿sí? pero yo me puedo llevar ese signo para saber qué tiene, digamos, o no, de la orina. ¿Sería un signo característico así o no? Sería un signo característico, pero como vos viste que hay otras enfermedades que producen hemoglobinuria, no lo puedo, no es patognomónico, ¿sí? Es característico y te orienta. Pero la forma de llegar al diagnóstico es por el extendido. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que te producen ictericia y hemoglobinuria, ¿sí? O sea, si yo la veo marrón, puedo Bien. llegar a decir con bastante certeza, pero la hemoglobina no, ¿sí? Porque hay otras enfermedades que te producen, como hemoglobinuria basilar, ¿sí? Claro que yo había entendido como que el complejo de tristeza sí o sí tiene aumento de temperatura, anemia, ictericia. Y bueno, y capaz que el color de la orina sea algo característico para diferenciar
qué era, La digamos, ictericia es que variable, tenía. La ictericia no es tan común en bovis, por ejemplo, ¿sí? Es mucho Ah, más bien, perfecto. marcada en bigémina. ¿Por qué? Porque en bovis siempre hay un secuestro del sistema retículo endotelial, pero no tanto, porque lo que hacen estos glóbulos rojos es pegarse al endotelio, entonces no son ni hemolizados ni secuestrados por el sistema retículo endotelial, ¿entendés? Sí, sí, perfecto, Va a perfecto. haber un metabolismo de la hemoglobina. Siempre hay un poco, ¿Se entiende? Sí, sí, se porque, entiende, perfecto, perfecto. bien, eso es lo que les quería decir, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿Y esos glóbulos rojos quedan adheridos para siempre, digamos, en los vasos? ¿Se van, me imagino que se irán rompiendo esos microcoágulos Sí, el paulatinamente? tema es que como es aguda, es como que muere, no Ah, sé cómo explicarte. Acordate que es claro, agudo, entonces en unos días, si el animal sobrevive, sí. Pero bueno, estos microcoágulos te llegan a coagulación intravascular diseminada, shock y muerte, ¿sí? claro. ¿Y la Sí, letalidad, profe, es muy elevada en la bovis? sí, 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 Buenísimo. sí. Generalmente no responden mucho a tratamiento los animales, ¿no? Aparte esto se da en brotes, entonces pueden responder algunos, pero, o sea, sí hay tratamientos, pero bueno, varios van a morir antes que logres tratar Salvarlo. de... Sí, porque aparte, acordate que el animal lo va compensando hasta que muestra signos clínicos. ¿Entendés? Cuando muestra signos clínicos ya tiene una anemia bastante marcada, Claro, ¿sí? sí, perfecto. Bien, entonces esto de la hemólisis sería de Babesia bigémina, ¿sí? Dijimos que tenía hemólisis, anemia intensa por la hemólisis, ictericia y hemoglobinuria. La muerte se va a dar por la anoxia anémica, ¿sí? Si sobrevive va a tener alteraciones isquémicas, principalmente músculo cardíaco y esquelético, por la anoxia, ¿sí? Entonces, esto es de Babesia bigémina. Y acá hablábamos bien, ¿se acuerdan que yo le dije coagulación intravascular diseminada y shock? El shock se debe a la liberación de unas aminas activas, que son las calicreínas, que producen vasodilatación y éstasis circulatoria. Esto se da más en bovis, ¿sí? Bueno, que esto lo liberan las babesias. En cambio, bueno, en estas aminas, pero no la liberan las babesias, la libera el cuerpo como reacción, ¿sí? Como respuesta. Va a producir esta vasodilatación, va a producir una hipotensión, o sea, encima que yo tengo anemia, tengo vasodilatación. O sea, todo exacerba el cuadro, ¿sí? De hipoxia. Puede llegar a una éstasis circulatorio y shock y muerte. ¿Sí? Bueno, acá, que esto es de INTA, me pareció una linda imagen, tengo una impronta de sustancia gris cerebral en infección por Babesia bovis, ¿sí? Y ahí veo los eritrocitos infectados, que serían en los capilares. Vendrían a ser, ¿sí? Cómo van formando, no se entiende muy bien, pero bueno, es para que tengan una idea de estos microcoágulos. Bueno, esto sería entonces por Babesia bovis. Dijimos que produce estos microcoágulos con una coagulación intravascular diseminada. ¿Saben lo que es eso, coagulación intravascular diseminada? Llega un momento que el cuadro, esto se da en varias enfermedades, no solo en esta, hay coagulación en todo el cuerpo, ¿sí? Es como un síndrome, coagulación intravascular diseminada, esta coagulación en los diferentes órganos, en pulmón me llega una trombosis, ¿sí? Que llega a ser mortal. Bueno, estos son los signos clínicos de Babesia, en general de las dos. Tengo un animal decaído, va a estar aislado, con fiebre, anorexia, bueno, decaimiento ya lo dije, aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de del peristaltismo, incluso arrumia, ¿sí? Este aumento de la frecuencia respiratoria es ¿por qué? Por la anoxia, ¿sí? Ictericia, anemia y hemoglobinuria. Generalmente esto se da principalmente en bigémina, en bovis es muy raro, y en bovis puedo llegar a tener, como dijimos, signos nerviosos, con agresividad y ataxia,
por los coágulos en los capilares cerebrales, ¿sí? Y el aborto se va a dar por la fiebre. Acá ven, esta es la vejiga, ven cómo sacan sangre hemoglobinuria, o sea, sí, hemoglobina en orina. Ahí se puede ver, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadrito, también es de esto que encontré ahora de INTA, que me pareció interesante. ¿Qué diferencia? O sea, todos van a tener fiebre, aislamiento, pueden tener polidipsia y anorexia, ¿sí? Bigémina generalmente va a tener anemia y hemoglobinuria, y bovis puede llegar a tener ataxia, shock y signos nerviosos. Todo esto, signos nerviosos y ataxia, ¿con qué lo hace el diferencial? Con rabia, ¿sí? Con botulismo, ¿sí? Las lesiones, puedo tener petequia en endo y pericardio, la sangre puede estar más clara por la anemia, bigémina, acuérdense, podemos tener la hemoglobinuria, y bovis, puedo tener lesiones en el sistema nervioso. Bueno, acá quería, que horrible la foto, pero ya lo habíamos visto, creo, cómo se ve cada uno, lo vuelvo a poner. Y acá hay otro cuadrito más o menos, de que esto no lo tomamos, es para que lo tengan, cómo varía la temperatura, los niveles de parasitemia donde tengo signos clínicos y el signo más característico, ¿sí? Bueno, los tratamientos, que nosotros no los tomamos, pero acá los tienen, ¿sí? Y el tema de, vamos a hablar del tema de la vacunación, ¿sí? ¿Por qué no está ahí? Pensé que estaba. Bueno, la vacunación ya habíamos hablado de algo, pero quiero reforzar varios conceptos, ¿sí? Entonces dijimos que vacunamos entre 4 y 8 meses, 4 y 10 meses, perdón, ¿sí? Que la vacuna era viva, ¿no es cierto? Con glóbulos rojos infectados. Me parece que... Bueno. Con glóbulos rojos infectados es la vacunación, ¿sí? Eso generalmente lo importante es que lo haga un veterinario, porque es muy lábil. Se vacunaba, entonces dijimos, entre 4 y 8 meses, una sola vez. A veces me siguen poniendo que se hace una segunda dosis, no sé por qué. Creo que está clarísimo que es una sola vez y la inmunidad es de por vida. Ahora, como la ventana donde yo puedo vacunar es tan chica y la inmunidad es de por vida, lo que a veces lo que se indica, si uno tiene plata, es hacer serología, ¿sí? Más o menos 60 días después, yo hago una serología con hacer una serología del 10% de los animales, yo más o menos puedo inferir cómo está la población. Y veo si hay títulos de anticuerpos neutralizantes. Bueno, el laboratorio me va a informar si superan el punto de corte donde yo digo que voy a tener la inmunidad es correcta, ¿sí? Es duradera, eso es lo que quiero decir. O sea, si los títulos son duraderos y van a proteger al animal de por vida. Entonces, yo vacuno y a los 60 días lo ideal es hacer serología, ¿sí? Para chequear que los animales tengan un título de anticuerpo válido, ¿sí? Que dure, que produzca inmunidad de por vida. Capaz que si la vacuna, no sé, perdió la cadena de frío, no fue bien manejada, los animales estaban estresados, si no funcionó, ahí sí hago una revacunación, ¿sí? Pero en realidad es si no fue efectiva la vacunación, no es que se hace una segunda dosis. Por favor, eso anótenlo bien porque sigue habiendo errores con eso, ¿sí? Y con esto somos muy duros, porque es una vacunación de por vida, una sola vacunación, entre los 4 y los 10 meses de edad, ¿sí? Si vacuno a adultos, corre el riesgo de que enfermen, es muy probable, ¿sí? Después, otro tema es el manejo de los animales, ¿sí? Y el tema de que se pueden infectar de jóvenes y la inmunidad es de por vida. Entonces, yo puedo decidir si quiero vacunar o no quiero vacunar, ¿sí? Como yo puedo tener una inmunidad natural, que es que los terneros se infectaron, sobre todo en una zona enzootica, los terneros se pueden infectar naturalmente. Entonces, capaz que yo vacuno y ya estaban inmunizados. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que yo hago es, a esos animales que yo estoy viendo si los quiero vacunar o no, les tomo muestra de sangre y hago serología, ¿sí? Y
de acuerdo al porcentaje de estos animales, ahí no es el título de anticuerpos, sino el porcentaje de yo tomé un 10%, ¿no? Vamos a imaginarnos que ese 10% son 100 animales. En base a la cantidad de terneros que tienen título de anticuerpos que va a darles inmunidad de por vida, yo decido si vacuno o no vacuno, ¿sí? A ver, vamos a ver si puedo dibujar. La verdad, ¿cómo una sola vez dibujamos? ¿Cómo era esto? La pizarra, ¿no? Es que esto siempre lo hacíamos en pizarra. ¿Y esto? Ah, esto nunca lo vi. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Ay, no entiendo. ¿Qué acabo de hacer? Profe, esa era mi solicitud de... ¿De qué? No sé si se había subido un archivo, pero esto fue el año pasado. ¡Ay, quedó! No sé qué es. ¿Pero ustedes todos ven mi pizarra divina? Sí, ¿O solo ahora vos? sí. ¿Todos la ven? Sí. Ah, bueno. No sé, chicos, la tecnología no es mi fuerte. Bueno, Está bien. bueno, entonces vamos a hacer un dibujito muy lindo. Esto sería, acuérdense, el número de animales, ¿sí? Lo otro era, porque lo mezclan a los dos conceptos, lo otro era, yo vacuné y quiero ver si estos animales tienen inmunidad. Entonces tomo un 10% de los animales, hago serología en el laboratorio me va a decir si tienen el título suficiente, si el título de anticuerpos es correcto, es suficiente para generar inmunidad. Entonces digo, listo, mi vacunación está bien hecha, y en teoría esos animales están inmunizados de por vida, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero saber es si tengo que vacunar o no, ¿sí? Diferencia no porque me mezclan las cosas. Entonces, yo voy a marcar acá, esto es la cantidad de animales, ¿sí? Yo tengo, me río, un 70% de animales, ¿sí? Vamos a marcar así, y acá esto es entre un 10, Dios mío, y un 20%. Vamos a poner ahí. Espero que no estén escuchando lo de afuera de mi casa. Bueno, si yo tengo entre un 10 y o sea, menos de un 20% de animales con título de anticuerpos, ¿sí? Estamos hablando de los terneros que yo quiero ver si vacuno entre 4 y 10 meses de edad, ¿no? Si yo estoy acá, o sea, tengo entre un 10 y un 20% de los terneros inmunizados naturalmente, técnicamente acá lo que te dicen es que no debería vacunar, ¿sí? Porque la enfermedad no está en esa zona, ¿sí? Hay como muy poca agentes etiológicos, entonces los animales no se están enfermando. No hace falta que vacunen, ¿sí? Si yo tengo más de un 70% de mis terneros con título de anticuerpos, no vacuno, porque la inmunidad es muy elevada, significa que los animales ya se inmunizaron naturalmente y con el correr del tiempo, dentro de unos meses, se va a inmunizar casi el 90% de la población. Entonces, si yo vacuno, no hacía falta que yo vacune porque los animales ya estaban inmunizados naturalmente, ¿sí? Ahora, entre un 20% y un 70% se recomienda vacunar, ¿sí? Ay, qué lindo eso. ¿Por qué? Porque la inmunidad, o sea, porque hay, esta enfermedad está en mi establecimiento o en mi zona, pero no llegaron la cantidad de animales suficientes a tener un título como para asegurarme la famosa inmunidad de rebaño, que venimos hablando con el coronavirus, me imagino que ya saben lo que es, ¿sí? En el coronavirus habla de un 50%, acá se habla de un 70% para arriba, ¿sí? Porque es solo en terneros. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? ¿Te adivina mi gráfico? Bueno, ahora, a mí, ¿a alguno le hace ruido esto? ¿Cuál es el riesgo de esto?
Acuérdense que yo solo puedo vacunar terneros. Y los animales se van a enfermar de grandes, ¿sí? Pasado el año. ¿Cuál es el riesgo que pueden llegar a pensar que yo puedo tener acá? Todo siempre está en zona sucia, ¿no? Porque en zona limpia se supone que no tengo la enfermedad. Y que no Piensen, piensen. que pasen un par de años y ya no lo puedo vacunar porque puedo vacunar el ternero y ya cagado, digamos. Sí, Ya no va a poder vacunar. hablando científicamente, sí. O sea, esto yo lo veo como algo muy problemático, ¿sí? Porque yo el momento que tenía para vacunar es este. Hoy no tengo la enfermedad en mi campo, pero ¿quién me asegura que yo después no traigo una jaula de terneros de Corrientes, de Santiago, de otro lugar? Que mi vecino no trae animales infectados, ¿entienden? O sea, es como que la ventana para vacunar y asegurarme de que yo no voy a tener un brote de adultos es chica, es solo de terneros. Entonces yo acá no sé si no vacuno, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y no puede ser que también un 20% es como elevado, digamos? O sea, yo lo veo como elevado porque quiere decir que si está la enfermedad por ahí cerca, digamos, y Pues si si el estás acá y año, no acá abajo. claro, Si yo no veo, tenés un 5, si tenés un 20, sí, por ahí te puedes guiar en el informe en cuánto por ciento. Igual a mí el 5 me da miedo. Acordate de mi tío, por 20 años no tuvo la enfermedad, claro, ¿sí? Eso es lo claro, que yo te refuerzo. Él te puede decir, por 20 años me ahorré la vacuna, pero se le murieron 300 animales después, ¿entendés? sí, Entonces, en Corrientes, que es zona recontra sucia, eh, yo por eso traigo el tema de ese, porque él durante mucho tiempo no tuvo problemas y no vacunaba, y seguro que se hacía, le daba esto. ¿Mm? Otra cosa que te puede pasar es que vos tengas esto generalmente y un año no hagas, y por ejemplo haya 2 años de mucha sequía. Si hay mucha sequía, la garrapata replica poco, ¿sí? Entonces, yo esos 2 años de sequía, cuando yo voy a hacer, yo siempre estaba acá, ¿sí? sí, 2 años de sequía, y si yo hubiera hecho serología, estoy acá. Y al año siguiente vuelven las lluvias normales. Entonces, claro, aquí tengo la garrapata vuelve a replicar y tengo infectada, ¿no? Estoy dando garrapatas infectadas. Y entonces yo tengo los terneros que cuando esos 2 años de sequía no se no, inmunizaron naturalmente, están en adultos, vuelve a haber circulación de la garrapata y tengo un brote. claro, ¿Entendés? sí, Ese sí, es un riesgo que puede pasar, que de hecho hablaban mucho, después yo fui a otra charla en Salta y hablaban de esto, de ese riesgo que tenés. Ahora, eso, yo lo que me río es que yo lo pregunté en un parcial. Puse, después de 2 años de sequía, que era el mismo ejemplo que me daba en clase, después de 2 años de sequía, y di los signos clínicos, que eran ictericia, depresión, no sé qué. Me hablaron muchísimos de leptospira, porque decían que yo había hablado de inundación. Y digo, chicos, yo nunca puse la palabra inundación, puse 2 años de sequía. claro, Después llovía normal. Eso es lo que les hablo cuando veo que ustedes se rebuscan. No me lo olvido más, porque me hizo gracia. Porque, no sé, para mí era re obvio, pero bueno, no sé. Digo, chicos, yo no puse inundación, si no les hubiera hablado de la sequía. Le dije, después de 2 años de sequía, creo que puse las lluvias fueron normales o no sé qué. Y no sé por qué flasharon, porque realmente flasharon con inundación y leptospira. ¿Me entienden a lo que voy? Que a veces no sé por qué se enredan. sí. Bueno, es para que se Profe, acuerden, nada más. ¿y la vacuna para babesia es la misma que para anaplasma? O sea, viene combinada. Sí, viene combinada con las dos cosas, sí. Babesias atenuadas, Babesia bovis y Bigémina atenuadas, y anaplasma central, que acordate que daba inmunidad cruzada contra anaplasma marginales, que es la que produce la enfermedad. ¿Sí? Ah, claro, perfecto. ¿Y las tres van adentro del eritrocito? Sí, bueno, sí. Sí. Sí, sí. La Claro, verdad que no sé si es el mismo eritrocito o hay eritrocitos con una cosa y la otra y tenés como de 3 tipos de eritrocitos, ¿entendés? Eso no sé, perfecto. pero sí, Buenísimo. Gracias. de nada. Entonces, ¿se entiende esto más o menos? Esto lo preguntamos un montón, ¿eh? Porque nos parece muy importante en el manejo. Sí, clarísimo. Profe, Sí, sabe que yo tengo las diapos que te pasó por el, ¿cómo que se llama? Por el campo.
Sí, Y el signo de pregunta ese lo tenía en el 70%, en realidad dice entre 25 y 75%, y el signo de pregunta lo tenía en el acá está, en 75%. este. Está en otra diapo que usted ha subido como es que están las tres juntas, que son como 92 diapos, Pero que, o acá sea, son la de mi 38. clase, ¿Cómo, profe? la de mi clase. Sí, estaba en el campo, me la pasaron porque estaba en el campo. Ah, sí, sí, sí. Ah, esa, porque me parece que hoy di clase con una que me parecía raro que no tenga esto. Entonces se las pasé bien. Bien, sí. ¿Y qué dice? 75. Que el signo de pregunta estaba en el 75%, no en el 25%. Por eso le quería preguntar si capaz que estaba mal el signo de pregunta ahí, ese que como dudoso si hacerlo o no, digamos. No, para mí, no. Porque en el 75, no, 70, 75. A ver, a veces esto hablan, les repito, de 10, 20, 70, 75. Si nosotros nos hacen así y me ponen 70, 75, está bien, ¿sí? No es, no nos detenemos mucho en eso, les quiero aclarar. Sí, si me pones acá un 30, ¿sí? Más o menos que estén. Para mí acá no, porque nunca vas a vacunar, porque ya está, o sea, eso ya está comprobado, esto viene de un análisis estadístico. El problema es este, ¿sí? O sea que ese signo de pregunta, yo acá no me lo preguntaría, me lo preguntaría acá, ¿sí? No sé qué, les pido disculpas, no sé por qué, pensé que era el mismo, y estoy viendo que acá le está faltando eso a la que les estoy dando hoy, pero bueno, lo llené con mi super pizarra. Debería estar acá el tema más explayado en vacunación, pero me parece que está en la diapo que le subí. Sí, ya lo voy a chequear a eso. Sí, pero no, quédate tranquilo que yo acá no tengo dudas, ¿sí? Porque el 75% se supone que ya hay una inmunidad de rebaño, ¿se entiende? En cambio acá yo quedo para mí vulnerable a futuro, ¿sí? Yo lo entiendo así y así lo explicaron y tiene sentido. No sé qué va a pasar de acá a 2 años, 3 años. ¿Mm? En Ya, cambio, acá yo perfecto. ya sé que sí están bien inmunizados. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió más o menos? Sí, porque yo tengo una pregunta con tema estadístico, o sea, haciendo serología del 10% del lote, eso como que sería representativo, o sea, de todo el rebaño, digamos, o por ahí Sí. puede quedar duda en eso, digamos. A ver, es una forma de bajar un poco los costos, ¿me entendés? Lo que informan de los laboratorios donde se manda a hacer, que en realidad esto todo viene de INTA Rafaela principalmente, es 10% es suficiente para inferir a toda la población. Pero lo que yo te quiero decir acá es que ese 10% de la población acá pasa a ser el 100% de mi muestra. ¿Se entiende eso, no? O sea, sí O se lo sea, yo entiendo. tengo, claro, o sea, yo tengo mi rebaño acá que ponerle son 1000. De ahí tomo muestra de 100 animales, que sería el 10%. Y esto que tengo acá es el 100% de ese 10%. Claro, sí. Sí, supuestamente con el 10% es suficiente para inferir en toda la población. Bien, gracias. Profe, yo De te nada. pregunto con los Sí. signos, que en anaplasma sea tan característico la coprostasia, no sé, me hace ruido, digamos, sé por qué, por qué es tan característico la coprostasia, por qué se da en uno y el otro no, no sé si sabe La usted. verdad no sé bien, es medio raro porque si bien la patogenia ya vimos que es un poquito diferente, el resultado final es el mismo, ¿no? Tenemos anemia, tenemos hipoxia. La verdad no te sabría decir por qué da por coprostasia. Tampoco es que si yo veo a los otros y no tienen coprostasia lo descarto, ¿no? Pero parece que se observa mucho. Pero la verdad no sé cómo llega una coprostasia. Bien, bien, gracias. De nada. Otra cosa que les quería decir es que eso sería para decidir vacunar y para ver si la vacuna está efectiva. Ahora, si yo voy a comprar animales de zona limpia a zona sucia, ¿qué es lo que voy a pedir? Serología, ¿sí? Y que vea que el título de anticuerpos es suficiente, ¿sí? O sea, que la vacunación fue efectiva. Siempre pido serología. ¿Mm?
Y de hecho, aparte yo ahí me cubro como veterinario, el tipo lo acompaña en remate, compra, y cuando compra dicen vacunado contra, sobre todo si va de zona limpia a zona sucia, ¿sí? Entonces, pido la serología y si yo después el animal tengo un brote de tristeza, lo puedo reclamar. De hecho, ha habido muchos problemas que te dicen que tiene y no tiene. Si el animal es muy valioso y tengo la plata, lo ideal es hacerle después serología en mi campo, ¿sí? Una vez que lo tengo el animal, yo también hacerle serología, pues por ahí pueden haber truchado, nunca se sabe, ¿sí? Entonces, eso es importante. No traer animales sin vacunar, ¿sí? Y chequear, porque el tipo te dice, sí, está vacunado, pero lo tenés que chequear, ¿sí? Y después hay un manejo específico de animales que yo quiero llevar de zona sucia a zona limpia. Se imaginarán que no me van a dejar trasladar animales así nomás, ¿sí? Lo que se tiene que hacer antes de trasladarlos, obviamente que tiene que tener todos los papeles al día, vacunación de aftosa, que ya lo vamos a ver, es, tengo que ir a Senasa a avisar que quiero hacer un traslado de animales y se hacen baños. Los baños se repiten cada 9 días, ¿sí? Yo trato de ir haciéndole baños, puede ser baños, las formas son baños, purón o ivermectina, ¿sí? Ese es el manejo de la garrapata, que generalmente se hace en el otoño, ¿sí? Se va repitiendo, se trata de ir cambiando, puede ser ivermectina o otro, generalmente se usa es ivermectina. Los baños se hacen 3 baños. Eso, perdón, no es para, los estoy enredando. Eso es el manejo de la garrapata en mi zona sucia. En la época de otoño voy a hacer, generalmente se hacen 3 baños y voy viendo cómo están las garrapatas, ¿sí? Lo que espero después de esos 3 baños cada 10 días es que no haya más carga. Los baños se hacen, no sé si lo vieron alguna vez, tienen la manga y saliendo de la manga es como una especie de piletita angosta y ahí ese es el baño, el animal tiene que pasar por ahí y se baña, ¿sí? Ese baño tiene un antiparasitario que bueno, hay que ver con la materia orgánica y pasado el tiempo y la luz del sol y varias cosas, si va perdiendo la efectividad, ¿sí? Esos baños también a veces tengo problemas de resistencia. Otra forma es el purón, que saben, le voy tirando, pasa por la manga, le voy tirando arriba, y ivermectina, ya sería otra de las formas. Por favor, a veces siguen pensando en pequeños y me hablan de fumigar el campo. Imposible, ¿sí? Ahí a Domingo se le sale bastante la cadena, así que táchenlo así bien grande. El manejo es en el animal, ¿sí? El manejo de la carga en el ambiente es imposible, ¿sí? No hay. Entonces, ese sería el manejo de la garrapata. Ahora, si yo quiero llevar al animal a zona limpia, igual Domingo le voy a hacer que lo vuelva a explicar a esto, porque él lo explica mucho mejor. Se lo baña, se chequea uno antes de salir, tratar de que no tengan garrapatas, se llama a Senasa, se informa y Senasa va a ir al establecimiento y va a voltear 20% de los animales para chequear que no tengan garrapata. ¿Sí? Igualmente ellos hacen también un baño de línea, que es que vuelven a bañar, y supuestamente cuando estoy por cruzar la frontera se vuelve a chequear, aunque yo tenga este certificado de SENASA, vuelven a chequear en la frontera que yo no tenga garrapatas. Y si llego a tener garrapata, que a veces, según Domingo, según el doctor, a veces el tipo hasta la tiene en el bolsillo, tiene que quedarse un tiempo ahí, volverse a bañar y te empiezan a cobrar pastaje. Esos son como puestos de control sanitario de SENASA. Eso dice él, ya se los contará mejor, para que pueda pasar a zona limpia, ¿sí? Hay como todo un manejo específico de eso. Así que bueno, eso sería más o menos, yo voy a hacer igual que Domingo, lo voy a volver a explicar, ¿sí? En la próxima clase rápido, y quedaría tripanosoma, que no sé, ¿ustedes tienen clase ahora después? Entonces, sí. ¿Tienen clase ahora de bioseguridad o es esto solo? No, profe, no tenemos clase de bioseguridad. Bueno. ¿Quieren que les dé rápido? Tripanosoma no es tan largo porque hay poca bibliografía. Así vamos terminando porque entre el feriado de carnaval, que creo que no lo tuve en cuenta. Y Bueno, creo que sí. bueno, esperen que lo encuentre. Vamos a buscar acá. Mm,
Profe, ¿cuáles serían los temas que entrarían para el parcial, el último parcial del 19 o 22, ahora no me acuerdo? El 19, déjame que te lo chequee para la próxima clase, ¿querés? Porque ahora sí, no. Sí, profe, no. ¿Cómo se llama? Espera, perdón. Yo les puse... ¿Cómo se llama el archivo? Esto, perdón, ¿no? Uno me ha dicho que esta foto, porque hay gente que se me criticó que la foto es... A mí me hizo gracia porque yo estoy de alumna. Este fue el año que cursé. Por eso dejé esta foto y porque aparte no tengo muchas fotos de domingo en la manga. Yo sé que es vieja la foto, pero bueno. A mí me pareció, me gustó. Pero no es que estamos queriendo decir que el profesor no envejece, ¿no? Era este. Y ahí está tripanosoma. Ese es el problema. Bueno, espérenme un segundo. Me estoy quedando sin batería. Bueno. ¿Por qué no está? Bueno, ¿saben qué? Me puse nerviosa. Lo dejamos para la próxima clase, ¿sí? Porque no sé por qué no está en... No sé dónde está el power y me estresa este tema. Queda para la próxima. Me parece que para la primera clase, después de vacaciones, estuvo bien, ¿sí? Y ya les confirmo, tenés que hablar con el doctor si va a dar mastitis el lunes o seguimos con tripanosoma y aftosa, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Perdón hoy por el error, pensé que tenía bien el power y bueno, es que empiezan iguales y eso por no borrar power viejo. Entonces, el que ustedes tienen lo voy a buscar, voy a agregarle eso que le agregué ahora, voy a corregir algunos errores y se los vuelvo a subir, ¿sí? Eso por un lado, y ya le voy a decir que entra en el parcial. Y bueno, en mastitis, chicos, por favor, yo les recomiendo no falten en mastitis porque es muy importante, el doctor sabe mucho, de vuelta no es un tema que esté en los libros, así que les recomiendo que, por ejemplo, ahora tenemos 36, 39 chicos y son 90. Yo entiendo que tienen 1000 cosas, yo les dije la asistencia no se las toma, yo ni lo chequeo, pero les recomiendo que por lo menos el de mastitis no falten, ¿sí? Entonces, bueno, nos encontramos 8:30 el lunes. Gracias por la paciencia y espero que haya servido la clase. Saludos.